y las apolipoproteínas son convertidas en, miren, aminoácidos. Y el colesterol libre que estaba allí, ¿qué reacciones van a sufrir? Mira, uno, por acción de acil-CoA, colesterol aciltransferasa, ese colesterol se esterifica, porque es la manera como se almacena. Dos, en algunos tejidos sirven para sintetizar, por ejemplo, sales biliares, en otro para sintetizar hormonas masculinas, hormonas femeninas o compuestos esteroideos. En ese mismo colesterol puede inhibir su propia síntesis, pero esa inhibición no es muy eficiente. Cuando hay exceso de colesterol, inhibe su propia síntesis. Y por otro lado, cuando hay exceso de colesterol, se inhibe la síntesis de receptores de ApoB. Al haber una inhibición de la síntesis de receptores de ApoB, ya no se sintetiza mucho receptor para que ya no siga ingresando más LDL, es decir, no siga ingresando más colesterol. HDL. Las HDL son lipoproteínas de alta densidad, son un poco más complejas en cuanto a su metabolismo. Pueden originarse, uno, en el intestino, dos, se originan también en el hígado, a ese tipo, y también algunos dicen en el espacio intersticial. Esas HDL que se originan son HDL de tipo lamelar, tipo lámina, tipo discoidal. Ya esa HDL se denomina HDL naciente. Esa HDL naciente, por acción de la enzima lecitina colesterol aciltransferasa, o sea, lecitina colesterol aciltransferasa, se va a convertir en HDL3, que ya tiene forma esférica. Esa HDL3, aún por acción de esta misma enzima, se convierte en HDL2 y luego puede convertirse en HDL2B. Ese HDL2B ulteriormente se incorpora a la ApoE, se convierte en HDL2E y por incorporación de colesterol esterificado en HDLC. Esto ocurre generalmente cuando se forma HDLC por una elevada concentración de colesterol plasmático. Esa HDLC, o sea HDL colesterol, es un HDL muy dañino para el organismo. Se comporta como si fuese LDL. Luego la HDL2B, por acción de la proteína transportadora de lípidos, se convierte en HDL2, y esta HDL2, por la acción de la lipasa lipoproteica y la lipasa hepática, porque esto llega al hígado, se convierte en HDL3. ¿Cómo actúa la lecitina colesterol aciltransferasa? Miren, primero, este es el modelo estructural de HDL3 humana. Esto fue descrito en el año 1980-1981 por el doctor Angelo Scannone. Él fue consejero científico del presidente de Estados Unidos en aquella época, creo que era Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos, y él era consejero científico. El presidente de Estados Unidos tiene 10 consejeros científicos. ¿Está correcto? No es el que reparte gas ni el dueño de una pulpería como ocurre acá. No, son científicos de alto nivel, el más alto nivel en el mundo. Miren la estructura, que a grosso modo, miren ustedes, mejor aquí. Miren. Aquí tenemos, miren, fosfolípido, cabeza polar y dos colas no polares. Acá están acá representan apolipoproteína A1, A2, A1, A2, etc., que están en la superficie. Y los fosfolípidos, la parte polar está hacia afuera y la no polar hacia adentro. Aquí está el colesterol libre. Y aquí dentro, ¿qué cosa hay en el núcleo? Colesterol esterificado y triglicéridos. ¿Qué hace la lecitina colesterol aciltransferasa? Miren aquí. Lo que hace esta enzima, y esta es una enzima, mira, la lecitina colesterol aciltransferasa es activada por la ApoA1. Por eso decimos que las apolipoproteínas cumplen funciones. Principalmente las apolipoproteínas cumplen funciones. Uno,
de estructuración de lipoproteína. 2, activación de enzimas. Y 3, posibilidad de interactuar con receptores. Gracias a las apolipoproteínas se activan ciertas enzimas. Si las lipoproteínas interactúan con receptores, ¿estamos bien? O sea, repito, las apolipoproteínas tienen propiedades para, 1, estructurar la lipoproteína, 2, interactuar con receptores, y 3, activar enzimas. En este caso, la ApoA1 está activando la lecitina colesterol transferasa. ¿Qué hace la enzima? Reacciona con el colesterol más la lecitina y forma éster de colesterol y lisolecitina. Y para formar el éster de colesterol, ahora sí lo vamos a explicar aquí. Miren, la LCAT transfiere, miren, este es un ácido graso y este es otro ácido graso del fosfolípido. Lo que hace la lecitina colesterol transferasa es transfiere este ácido graso, lo transfiere aquí al colesterol libre. ¿Y qué se forma? Aquí tienen ustedes éster de colesterol. Al formarse el éster de colesterol es un compuesto completamente hidrofóbico, por cuyo motivo se introduce al núcleo. Y el fosfolípido, que ha perdido un ácido graso, se convierte en lisofosfolípido. Como consecuencia de ello sale de la HDL. Profesor, una pregunta. Dime, hija. ¿Qué es una pulpería? ¿Es donde venden pulpos? Porque siempre he oído a gente de su edad hablar de pulperías y dicen que es como un lugar donde venden de todo. ¿Esto se refiere solo a pescados o qué? Pulpería es un sitio donde venden aceite, arroz, azúcar, etc. ¿Así les llamaban? Sí. Aquí tenemos a la metabolismo de las HDL. Ahí tenemos la HDL, la pre-beta HDL, Con razón era la tan difícil leer HDL tradiciones discoidal, peruanas. y acá tenemos la HDL sub 3. Esta HDL sub 3 es la que le he mostrado anteriormente, el dibujo ese que lo propuso Angelo Scannone en el año 1980-81 más o menos. Fue la primera estructura que se propuso, porque antes no se sabía cómo estaban estructuradas las lipoproteínas. No se sabía que existían, pero no se sabía cómo eran. No, se nota. Luego existen proteínas transferidoras de fosfolípidos. Por ejemplo, acá tenemos esta proteína que transfiere fosfolípidos de la VLDL o ILDL, la transfieren en HDL3. Porque como las HDL están perdiendo fosfolípidos, para continuar con su estructuración necesita mayor cantidad de lecitina, y eso lo obtienen de las VLDL o de las IDL. Y también tienen esta lipoproteína la propiedad de transferir, hacer intercambio. Acá tenemos una proteína transferidora de éster de colesterol con las VLDL. Y finalmente las HDL son captadas principalmente por el hígado. Ojo, las HDL son captadas por receptores para HDL por el hígado. Por ese motivo, ojo, muy brevemente les voy a decir. En resumen, antes de seguir adelante, me olvidé de decirles esto. Para que se estructure este HDL naciente y pase a HDL3, ¿qué es lo que ha sucedido? Esas HDL nacientes van captando colesterol libre de todos los tejidos. ¿Estamos bien? Y la LCAT esterifica ese colesterol libre, para cuyo propósito necesita de lecitina. Como esa lecitina se va gastando, entonces parte de la lecitina de las VLDL son transferidas a las HDL para que siga captando colesterol. Es decir, las HDL recogen
baja el colesterol de los tejidos estrepáticos, recogen así el colesterol. Esa HDL3 se convierte en 2 y nuevamente se convierte en 3. Y esas HDL son captadas por el hígado. Es lo que se llama transporte reverso de colesterol. Porque lo que hacen las HDL, en pocas palabras, es captar el colesterol de tejidos estrepáticos, colesterol libre, capta, lo transforma en esterificado por la lecitina colesterol así transferasa, es como decir, limpia de colesterol. ¿Está correcto? ¿Y a dónde llega ese colesterol? Al hígado. Entonces, cuando una persona tiene un HDL bajos niveles, es un factor de riesgo para aterosclerosis, para enfermedades cardiovasculares, infarto al miocardio, por ejemplo. Tiene muy poca HDL. Por eso en el perfil lipídico dice qué niveles de HDL tiene y qué relación hay entre HDL total con respecto a colesterol total con respecto a HDL. Y esa relación también constituye un factor de riesgo para aterosclerosis. Ahora, si la persona tiene muy elevados niveles de HDL, ¿será bueno? Tampoco. No. ¿Por qué? Porque está llegando bastante HDL. ¿A dónde? Al hígado. ¿Y qué está llevando al hígado? Demasiada fuerza. Colesterol. ¿Y ese colesterol en el hígado? ¿Diabetes? ¿Qué pasa con ese colesterol en el hígado? Gran cantidad de colesterol puede conducir a litiasis biliar. Puede conducir a litiasis biliar. Por eso no es recomendable ni muy altos niveles de HDL ni muy bajos niveles de HDL. Ambos son nocivos para el organismo. Muy bien. Este es un lipidograma en el cual mostramos aquí, por ejemplo, este de acá es un lipidograma normal. Este es HDL, este es VLDL, este es LDL. Aquí a propósito se ha puesto kilomicrón, a propósito. Y este es el lipidograma de un paciente. Su HDL normal, pero ¿qué pasa con la VLDL? Está elevado. Y su LDL está normal. Entonces con este lipidograma esto constituye un dato importante para el médico tratante. Dice, esa hipertrigliceridemia se debe a una elevación de VLDL. ¿Está correcto? O puede estar elevado la LDL, mucho más alta. Tiene una hipercolesterolemia debido a su LDL elevado. O puede estar elevado triglicéridos de colesterol. Entonces va a depender. Si ambos están elevados, tiene colesterol, tiene LDL y VLDL elevado. O también puede ocurrir que ambos se fusionen. Entonces tiene una dislipidemia tipo 3, que le llaman una dislipidemia beta ancha. Entonces el lipidograma es, digamos, una prueba auxiliar importante para el diagnóstico posterior. Los receptores de ApoB. Existen 4 clases de modificaciones moleculares que conducen a la síntesis de receptores defectuosos. Ausencia de receptores ApoB. ¿Qué significa? Que la LDL no se van a metabolizar adecuadamente, hay hipercolesterolemia, alelo de transporte defectuoso. Entonces, esos receptores no se dirigen a la superficie celular, tampoco se van a metabolizar LDL. O interacción defectuosa, el receptor llega pero no interacciona adecuadamente con las LDL. O internalización defectuosa, el receptor interacciona con la LDL pero no logra internalizarlo. En todos los casos hay hipercolesterolemia y generalmente estos pacientes mueren antes de los 20 años. Ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden presentarse como ácidos grasos libres, o sea no esterificados, y ácidos grasos esterificados.
Cuando se encuentran esterificados forman parte de triglicéridos, fosfolípidos, glucolipios, colesterol, etc. Esos ácidos grasos en la sangre, ¿cómo se transportan? Con la albúmina. Y en las células, dentro de las células, se transportan unidos a proteínas ligadores de ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos ocurre a partir de metabolitos de la glucosa. Como ya hemos visto, piruvato con el piruvato ingresa a la mitocondria, el piruvato se convierte en acetil-CoA como los acetatos de forma citrato, la mayor parte de citrato en la fase postprandial, ulteriormente se convierte en acetil-CoA, que sirve para sintetizar ácidos grasos, mayormente ácidos grasos, y también para sintetizar colesterol. Aquí tenemos, después de la ingesta de alimentos, el citrato de la mitocondria es transportado al citosol por transportadores de tricarboxilatos. Ese citrato, por acción de la citrato liasa, se convierte en acetil-CoA. ¿Estamos bien? Y ese citrato ulteriormente se convierte en oxalacetato, y ese oxalacetato, por la malato deshidrogenasa, se convierte en malato, en el citosol. Y el malato, ojo, por acción de la enzima málica, se convierte en piruvato, que regresa a la mitocondria. Pero esta enzima málica, ¿qué forma? Miren acá, forma NADPH. Y ese NADPH sirve para sintetizar ácidos grasos. En la fase postprandial, entonces, para la síntesis de ácidos grasos se necesita NADPH, que viene de la enzima málica, por un lado, y NADPH, que proviene del metabolismo de las pentosas. Son las dos fuentes de NADPH que se utilizan para sintetizar ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos ocurre a partir de acetil-CoA. ¿De dónde proviene el acetil-CoA? Metabolismo de la glucosa. ¿De dónde proviene? Metabolismo de la glucosa. ¿Está correcto? Bien. Ese ácido graso en presencia de ATP y bicarbonato, por acción de la acetil-CoA carboxilasa, que tiene como coenzima la biotina, sintetiza malonil-CoA. ¡Ojo! Malonil-CoA, ojo, malonil-CoA. Y ese malonil-CoA ulteriormente es utilizado por acción del ácido graso sintasa para sintetizar ácidos grasos. En esa síntesis interviene el NADPH y a través de varios procesos cíclicos se sintetiza principalmente ácido palmítico. Les voy a relatar esto sin que eso significa que tengan que aprenderlo de memoria. No van a aprender de memoria esto. Solamente voy a describir de una forma rápida cómo actúa el ácido graso sintasa y punto. Pero no aprendan de memoria esto de aquí. Aquí tenemos acetil-CoA, ya sabemos de dónde viene. Acá está la ácido graso sintasa, que tiene dos grupos sulfidrilos. El acetil-CoA se coloca en el grupo sulfidrilo central, acá está el acetohilo. Es transferido al grupo sulfidrilo periférico. Luego utiliza un malonil-CoA. Ya sabemos de dónde viene el malonil-CoA. Ojo, con la malonil transferasa, ingresa acá el malonil-CoA. Luego, con la enzima condensante, ese COO se libera como CO2 y queda aquí un compuesto de 4 átomos de carbono. Luego, con una reductasa en presencia de NADPH, forma este compuesto hidroxilado. Con la beta-hidroxacil de hidratasa elimina una molécula de agua, se forma acá un doble enlace. Luego, con otra acil reductasa, con otro NADPH, se forma aquí, mire, un ácido graso de 4 átomos de carbono. Es transferido al sulfidilo periférico. Luego, ojo, entra otro malonil-CoA. La enzima condensante se libera CO2 y después de varios procesos enzimáticos va a formarse un ácido graso con 6 átomos de carbono. Luego el proceso nuevamente continúa, ingresa otro malonil-CoA, 8 átomos de carbono, sufre una reducción de hidratación, ingresa, se forma un ácido graso con 10 átomos de carbono, entra otro malonil-CoA, reducción, deshidratación, reducción, 12 átomos de carbono, entra otro malonil-CoA,
Entonces, en cada uno de estos procesos está entrando un malonil-CoA. ¿Está entendido? Es lo que está aquí. ¿Está bien? Acetil-CoA, ese solamente entra una sola vez. ¿Qué se forma? Malonil-CoA. Ese malonil-CoA con el ácido graso sintasa, acetil-CoA solamente entra una vez. La siguiente vez entra malonil-CoA. Acá está la enzima condensante, acá hay una reductasa con unidad de pH, una deshidratasa, otra reductasa, y acá tenemos un ácido graso de 4 átomos de carbono. Otro malonil-CoA, 6, otro 8, 10, 12, 14 y 16 átomos de carbono. En el ser humano principalmente se sintetiza ácido graso de 16 átomos de carbono y un poquito de 18. Luego viene una palmitoil desacilasa y nuevamente el ácido graso sintasa queda libre. Y se libera ¿qué cosa? Ácido palmítico. El ácido palmítico, en presencia de ATP, coenzima A y una tioquinasa, se transforma en palmitoil-CoA, o sea, acil-CoA. El acil-CoA es un ácido graso metabolizable que se puede utilizar en muy diversas reacciones que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cómo se regula la síntesis de ácidos grasos? 1. Disponibilidad de sustrato, o sea, disponibilidad de acetil-CoA. ¿De dónde proviene el acetil-CoA? Los carbohidratos. 2. Actividad de la acetil-CoA carboxilasa. Esa actividad está regulada por acción hormonal. Glucagón, insulina. Y esa acetil-CoA carboxilasa es la enzima clave del proceso de síntesis de ácidos grasos. Enzima clave. Existen dos formas. La carboxilasa inactiva, que está fosforilada, y la carboxilasa activa, que está desfosforilada. A corto plazo, activación alostérica por citrato. El citrato activa la acetil-CoA carboxilasa. La acetil-CoA carboxilasa es una enzima alostérica y se activa por el citrato y es inhibida por acil-CoA. Es decir, con ácidos grasos de 16 o 18 átomos de carbono inhiben a la enzima. Esa es a corto plazo, rápida. Es inhibida por fosforilación, es decir, cuando se elevan los niveles de glucagón, esa enzima se fosforila y se inhibe. En la fase postprandial se desfosforila porque la insulina permite la desfosforilación y la enzima se activa y empieza la síntesis de ácidos grasos. A largo plazo, una dieta con alto contenido de carbohidratos incrementa la actividad, la síntesis de ácidos grasos. Una dieta libre de lípidos incrementa la síntesis. Una dieta con alto contenido de lípidos, el ayuno o elevados niveles de glucagón disminuyen la síntesis. Bien, aquí tienen ustedes, acá está el citrato que activa. Es un movedor positivo de acetil-CoA carboxilasa, ya que el acil-CoA, que es un ácido graso, un modulador negativo de la enzima. Ácidos grasos poliinsaturados. Los que se encuentran en la naturaleza son de configuración cis. Por el calor se convierten en trans. Por eso que no sirve utilizar aceites recalentados, esos aceites que usan en tiendas X que cambian de aceite cada mes, más o menos. Eso es lo que me han dicho, lo que han trabajado ahí, alumnos que han trabajado, me dijo, cada mes cambian aceite ahí. Ese es un aceite recalentado, ese aceite tiene configuración trans. Adiós y a ese las es dañino, falditas. es factor de riesgo positivo para aterosclerosis. ¿Cómo en qué restaurantes? ¿Dónde fríen papas? No. El ácido linolénico son ácidos grasos esenciales, es decir, el ser humano no los puede sintetizar bajo ningún punto de vista. Tiene que ingerirse en la dieta. En el hígado existen reacciones de alargamiento de la cadena y de saturación. Los ácidos grasos generalmente tipo linolénico se encuentran en carbono 2 de los fosfolípidos. Aquí tenemos el ácido esteárico, vamos a suponer, tiene 18 átomos de carbono, es un ácido graso saturado, por la delta 9 desaturasa forma el ácido oleico. El ácido oleico no es esencial, el ser humano lo puede sintetizar sin ningún problema. Luego ese ácido esteárico, por acción de una elongasa,
Incorpora, miren, ¿qué necesita para incorporar? Malonil-CoA. ¿De dónde viene malonil-CoA? Carbohidratos. ¿Está bien? Por acetil-CoA carboxilasa, que convierte acetil-CoA, ATP y CO2 en malonil-CoA. Y eso sirve para las reacciones de elongación, de C18, C20, C22, C24, átomos de carbono. Y acá tenemos oleico, ya sabemos que el ser humano lo puede sintetizar, y aquí existe una acción alternada de dos complejos enzimáticos. Uno, la delta 6 desaturasa, que incorpora un doble enlace en carbono 6, entonces el ácido oleico de 18,1, un doble enlace en carbono 9 con una delta 6 desaturasa se transforma en 18,2 con doble enlace en 6 y 9. Luego incorpora un malonil-CoA, entonces actúa ahí la elongasa, de 18,2 se transforma en 22. Y como consecuencia de ello, los dobles enlaces ya no van a estar en 6, sino van a estar en 8, y el de 9 va a estar en 11. Como verán ustedes, se alterna una delta 6, elongasa, delta 5, elongasa, delta 4, elongasa. Generalmente este proceso de desaturación y elongación, o sea, crecimiento de la cadena, generalmente ocurre hasta que el ácido graso tenga 22 o 24 átomos de carbono, que sirven para estructurar lípidos complejos, sobre todo en el sistema nervioso. El ácido linoleico es un ácido graso esencial que tiene 18 átomos de carbono, dos dobles enlaces en 9 y 12. Siempre actúa primeramente la delta 6 desaturasa. Y la delta 6 desaturasa es una enzima, que son varias enzimas, que son activadas, inducidas por la insulina. Y este proceso ocurre con mayor intensidad en la fase postprandial. Entra a la delta 6 desaturasa, incorpora un doble enlace en carbono 6, entonces vamos a tener un 18,3, doble enlace en 6, en 9, en 12. La elongasa incorpora un malonil-CoA, entonces de 18,3 se convierte en 23, un ácido graso de 20 átomos de carbono con 3 dobles enlaces. Ahora, el doble enlace que estaba en 6, al tener 20 átomos de carbono, ahora está en 8, el 9 ahora está en posición 11, y el 12 está en posición 14. Luego una delta 5 desaturasa y forma un eicosa tetraenoico, 5, 8, 11, 14, o sea, ácido araquidónico. Ojo con el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un ácido graso muy importante que está presente principalmente en fosfolípidos, tipo lecitinas, cefalinas, principalmente lecitinas. Ese ácido araquidónico, que ustedes han visto en la propaganda, le coloca ARA, que es de araquidónico. Y por la elongasa forma un 22,4. Luego tenemos el linolénico. El linolénico es un ácido graso 18,3, o sea, 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces en posiciones, miren, 9, 12, 15. Ojo, 9, 12, 15. Ahora miren acá este 18,3, que proviene del linoleico, 6, 9, 12. O sea, son isómeros, no son iguales. Uno es 6, 9, 12 y el otro es 9, 12, 15. No digo que memoricen los dobles enlaces, pero la posición de esos dobles enlaces es muy importante. Ya eso viene en posgrado. Aquel que va a hacer un posgrado en bioquímica ya sabe que la posición de los dobles enlaces conjugados es extremadamente importante en los procesos metabólicos que pueden conducir a la obesidad, al sobrepeso y obesidad, porque está vinculado con una expresión de factores de transcripción a nivel hepático. Por eso la posición, los bioquímicos saben, la posición de los dobles enlaces, ojo, tiene que ser 9, 11 o 10, 12. Todo depende de dónde está. ¿De acuerdo? Y de acuerdo a esa posición de los dobles enlaces, pueden activarse factores de transcripción o no. Puede inhibirse la síntesis o puede activarse la síntesis o puede no sufrir modificación alguna. Por eso les digo, los dobles enlaces tienen importancia, pero no significa que tengan que memorizar ustedes ningún doble enlace, por si acaso. Solamente saber que son importantes. Elongasa forma un 24, delta 5 desaturasa forma EPA, que es el eicosa pentenoico. O sea, tiene 20 átomos de carbono y 5 dobles enlaces. Luego, por una elongasa en presencia de malonil-CoA y una delta 4 desaturasa forma el DHA, o sea, el ácido docosa hexanoico. O sea, tiene 22 átomos de carbono y 6 dobles enlaces.
Este EPA DHA se encuentra presente sobre todo en aceites de peces, principalmente. En aceite de peces, por eso es recomendable comer pescado 1 o 2 veces por semana, porque este eicosapentenoico y docosahexaenoico son muy importantes ácidos grasos que el ser humano no lo puede sintetizar y son factores de riesgo negativo para enfermedades cardiovasculares. Eicosanoides. Los eicosanoides son ácidos grasos que tienen 20 átomos de carbono. Entonces vemos acá, ¿quién tiene 20 átomos de carbono? Araquidónico. Araquidónico, 20 átomos de carbono. Oxigenados. Y esos eicosanoides están formados por 3 grupos. Uno, los prostanoides. Y los prostanoides incluyen a las prostaglandinas y tromboxanos. Y estos prostanoides se originan por acción de la ciclooxigenasa sobre el araquidónico. Luego tenemos otro grupo, leucotrienos. Se sintetizan por acción de la lipooxigenasa sobre el ácido araquidónico. Y luego tenemos la epoxigenasa, que se forman vía citocromo P450 a partir del ácido araquidónico también. Estas prostaglandinas se sintetizan en respuesta a estímulos muy específicos y las acciones que ejercen en estos eicosanoides lo hacen en su propia célula o en células vecinas. ¿Está bien? La acción lo hacen de una manera similar a las hormonas, ya que existen, cuando se sintetizan estos eicosanoides y van a actuar sobre células vecinas, en las células vecinas existen receptores específicos para esos eicosanoides. Por eso se dice muy similar a las hormonas. Su acción está mediada por segundos mensajeros, ¿cuáles? AMP cíclico, GMP cíclico, inositol trifosfato, o sea, fosfato inositol y calcio. La biosíntesis de prostaglandinas ocurre en 3 etapas. Primero, liberación del araquidonato, o sea, del ácido araquidónico. No es el ácido araquidónico libre que está en la célula, no, sino es el ácido araquidónico que forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular. Entonces hay mecanismos para liberar ese ácido araquidónico. Esa es la primera parte. La segunda es la formación de la prostaglandina H2 por una enzima que es la prostaglandina GH.